Bienvenidos a Economía. Comenzamos en Israel porque la agencia de calificación de riesgo Fitch ha bajado la nota crediticia de este país un escalón, una medida que puede elevar los costos a los que Israel se endeuda en los mercados internacionales y una decisión que llega cuando el conflicto podría incluso escalar. La agencia crediticia advierte sobre los gastos que la guerra en Gaza está ocasionando para Israel y predice que el déficit presupuestario alcanzará el 7,8% este año. Antes de Fitch, otras importantes agencias crediticias han empeorado la nota de riesgo del país. Esto añade presión a las finanzas israelíes en medio de una guerra en Gaza que ya dura 10 meses. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró que la situación se normalizará una vez que los conflictos militares hayan terminado. Y ampliamos la noticia con nuestro compañero en la Bolsa de Frankfurt, José David. ¿Cuáles son los principales riesgos que ve Fitch en la situación financiera de Israel? Hola Paco, ¿qué tal? Bueno, una de las principales preocupaciones y previsiones de la agencia de crediticia Fitch es que el conflicto se extienda a bien entrado el año 2025 y eso va a generar una erosión de indicadores, como te adelantabas, del déficit y también de la deuda pública de Israel. El gasto militar, como se pueden imaginar en el caso de Israel, se ha disparado y eso está, Paco, detrás del déficit sobrepasado en los primeros meses de este 2024. El objetivo del gobierno israelí era de tener para todo el 2024 un déficit en torno al 6,6% y ya en el mes de abril ese déficit alcanzaba el 7%. La agencia Fitch calcula que el déficit podría dispararse hasta el 7,8% y la situación, como se imaginarán, está afectando gravemente a la llegada de turistas, algo a lo que también apunta Fitch, así como a un conflicto que se extiende y que no solo afecte ya al turismo, sino también a la producción, también en las zonas fronterizas de Israel. José, el conflicto dura ya 10 meses. ¿En qué punto está la economía israelí? Bueno, en los últimos meses del 2023 se reflejaba el inicio del conflicto. La economía israelí se desplomaba en torno a un 20%, pero es verdad, Paco, que hemos visto como en los primeros meses del 2024 la economía ha comenzado a recuperarse. De hecho, mostraba resiliencia, lo que ha generado bastante sorpresa. El gasto militar y el conflicto está generando también un aumento de la deuda. La agencia Fitch calcula que en el medio plazo la deuda de Israel podría elevarse hasta por encima del 70%, pero los economistas calculan que Israel comenzó este conflicto en una posición financiera y económica fuerte. Hablamos de un 70%, como les digo, de deuda respecto al PIB, lo cual, comparado con otros países, parece bastante manejable. El punto preocupante es, como les decía, uno de los puntos preocupantes es la caída brutal de los turistas extranjeros, que en la primera mitad del 2024 se desplomó un 70% y eso afecta, Paco, a la recaudación. De hecho, el gobierno israelí está planificando el aumento de los impuestos para compensar la pérdida de ingresos que tiene por otra parte. Gracias, José David, desde Frankfurt. A pesar de la inestabilidad política que ha vivido Perú en los últimos meses, la economía marcha por otro carril y mantiene un rumbo de crecimiento en varios sectores. El Banco Central de Reserva estimó que la economía registró un crecimiento de 2,7% en el primer semestre del año, adelantándose al dato oficial que será publicado este jueves. El organismo asegura que hay otros números positivos, como la recuperación del índice de confianza, el crecimiento de los salarios reales y de las exportaciones. Esto se produce además en un contexto de reducción de tasas de interés por parte del Banco Central, dado que la inflación anual se encuentra en un 2,13% anual. Y para saber más sobre este tema conectamos ahora con Vicente Albornoz, decano de Economía de la Universidad de las Américas en Quito. Saludos, Vicente, gracias por atendernos. ¿A qué se debe la buena marcha de la economía peruana, siendo que políticamente digamos que no le va tan bien? El Perú tuvo una época muy compleja económicamente hablando en los años 80, cuando se disparó la inflación, cuando tenían además problemas con la guerrilla, y ahí diseñaron un sistema político que funciona de alguna manera independiente de la economía y al mismo tiempo crearon una serie de acuerdos, de consensos en el país de que se necesita tener un manejo económico sensato, es decir,
El Perú nunca va a emitir dinero inorgánico, el Perú nunca va a tener déficits excesivamente altos, el Perú nunca va a sobreendeudarse, su Estado. Es decir, han creado un consenso de evitar las peores prácticas del populismo latinoamericano y eso tiene su efecto positivo. Pero además tienen buenas políticas de promoción minera con un respeto a la naturaleza, hacen minería con respeto a la naturaleza, tienen buenas políticas de exportación de frutas, tienen una muy buena política de promoción de turismo. Todo eso sumado a esta actitud de siempre separar la política de la economía y no manejar torpemente la economía como otros países latinoamericanos, ha sido, creo yo, la clave del éxito peruano, que puedes tener una economía que realmente es caníbal, pero una política que es caníbal, pero una economía que sí funciona. Vicente, hoy también hemos conocido un informe de la CEPAL en el que se augura un crecimiento del 5% a Venezuela. Un dato sorprendente, ¿o no? No, no es tan sorprendente porque Venezuela va a tener un crecimiento alto de 5%, pero partiendo de una base muy, muy baja. A ver, Venezuela lleva cerca de 10 años de contracción. Venezuela desde el 2013 cayó casi todos los años y ahora está su economía cerca de 70% por debajo de lo que era en el 2013. Entonces, Venezuela lo que va a hacer es crecer 5%, pero luego de crecer este 5%, su economía será 70% menos de lo que era en 2013. O sea, es un crecimiento alto, pero parte de una base extremadamente baja. Es decir, la economía venezolana sigue siendo muchísimo menos de la mitad de lo que era hace 11 años exactamente, incluso si llega a crecer al 5%, que a mí me parece un poco optimista. Pues muchísimas gracias, Vicente Albornoz, decano de Economía de la Universidad de las Américas, por estas aclaraciones. Un gusto. Campaña electoral en los Estados Unidos. La vicepresidenta Kamala Harris y su rival, el expresidente Donald Trump, tienen propuestas que en lo económico también se ven muy diferentes. Pero hemos encontrado un punto en el que ambos hacen exactamente la misma propuesta. Veamos. Al menos en un punto, Trump y Harris están de acuerdo. Los dos rivales en las próximas elecciones proponen eliminar los impuestos a las propinas. Nada de impuestos a las propinas. ¿Qué les parece? Eliminar los impuestos a las propinas de los trabajadores de servicios y hostelería. En Estados Unidos, cada ingreso está gravado con impuestos, por ley. Y eso incluye a las propinas. El Congreso podría cambiar la ley y eliminar los impuestos a las propinas. De alguna manera se trata de un tipo de ingreso. Aquí radica la dificultad. Si se quitara el gravamen sobre las propinas, habría que diferenciar a estas de otras formas de ingreso. Y eso es muy difícil de hacer. Y no es casualidad que ambos candidatos hayan expresado sus posiciones en Nevada, un estado en el que el sector de servicios juega un rol fundamental. Las campañas presidenciales no están pensadas para abordar cuestiones centrales, porque la respuesta podría ser dolorosa. O bien se recortan los gastos, o habrá que subir impuestos. Y ninguna de esas opciones es popular. Las personas empleadas en el sector de hotelería celebrarían un cambio semejante, porque los trabajadores que dependen de las propinas suelen ser los de bajos ingresos. Y para acabar, visitamos la mayor granja de salmón del mundo, en Noruega. Un lugar donde no suelen dejar filmar, porque ¿se puede criar salmón de manera respetuosa y sostenible? El norte de Noruega, dentro del Círculo Polar Ártico. Cientos de ríos, fiordos y naturaleza virgen. El 50% de la producción mundial de salmón proviene de Noruega. Aquí en el mar de Barents, las redes en las que se crían salmones se sumergen a 56 metros de profundidad. Esta es la granja de peces más grande del mundo. Tiene 385 metros de largo y 50 de ancho. Puede producir hasta 10.000 toneladas de salmón, a partir de entre 2,5 millones y 3 millones de salmones. La empresa de acuicultura Nordlaks posee 6 tanques de cría. 6 personas trabajan en la granja marina en 2 turnos.
La mayoría de los procesos se controlan a distancia. Pero la cría de salmón es controversial, entre otras razones porque estos animales son susceptibles a parásitos como el piojo del salmón. Es un crustáceo que puede provocar la muerte de estos peces e incluso puede contagiarse a los salmones salvajes. Para protegerlos se les pasa por agua dulce. Los piojos del salmón no sobreviven en agua fresca por mucho tiempo. Por eso usamos agua dulce durante 12 horas y así los piojos se morirán. Los tanques de cría modernos están equipados con robots láser manejados con inteligencia artificial. Reconocen los piojos del salmón y están programados para atacar idealmente solo al parásito. Para ello se necesitan varios disparos. Un barco de transporte llega regularmente para llevarse a los salmones adultos de la granja. Los animales son cargados por un tubo flexible. En el puerto de Stock Martnes son bombardeados con vida para ser procesados. Tras aturdirlos con electricidad, se los mata inmediatamente con un cuchillo. Las granjas North Lakes producen 300 toneladas de salmón diarias. Este espécimen pesa entre 6 y 7 kilos. Los trabajadores de las granjas oceánicas tardan alrededor de 18 meses para lograr que este pescado alcance este tamaño, para que yo pueda matarlo aquí en la fábrica. La empresa produjo beneficios por 50 millones de euros en 2023. Mundialmente, este es un negocio multimillonario con una demanda creciente. Y hasta aquí la economía. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo. Hasta pronto.